Déjame en estos momentos enlazarme vía Skype con nuestro amigo Daniel Marmolejo, a quien le agradezco mucho su paciencia y siempre su solidaridad, su compromiso con la independencia periodística. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente, Toño, amigos de Sin Censura? Aquí atento, Vicente, también valorando la participación de Hans Salazar hoy en la mañanera y desde luego todos estos acontecimientos que se suman al aniversario triste de la desaparición forzada de los 43 normalistas y de varias víctimas que perecieron en Iguala, Guerrero, por una operación de Estado, Vicente. Oye, mi querido Daniel, no sé si la primera reflexión quieres que sea esa sobre los 6 años y lo que hoy sabemos por las declaraciones del fiscal general de la República, que Tomás Herón de Lucio no lo hizo gratis, el cochinero que se llevó 1,000 millones de pesos, y las declaraciones son fortísimas, que en el gobierno pasado, pues, que el fiscal general de la República confirme lo que hemos dicho muchos periodistas independientes, lleva esto a otro nivel, que fueron descarados, que fueron corruptos, que fueron, pues, la larga lista de adjetivos, mi querido Daniel. Fíjate que fue muy importante que al conmemorarse esta terrible desaparición en donde el mundo se nos fue a los mexicanos, es decir, el enfoque de la conciencia humanista se perdió en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, el fiscal de la República se haya ido directamente contra el titular de la Agencia de Investigación Criminal y que lo señala como un criminal. Lo primero que debiéramos preguntarnos, Vicente, es por qué fraguar una mentira que la convirtieron en posverdad durante todos estos años del Peñato, con el afán de salvar qué. Bajo la circunstancia que se dieron los hechos, quienes conocemos los puntos de ataque, sabemos que estaban rodeados por dependencias de seguridad, tanto locales como federales. La Policía Federal tenía allí una base a muy pocos metros, también el Ejército, y bueno, vimos la operación de las policías municipales, Vicente. Quiero señalar algo. A los pocos meses de lo ocurrido en Iguala, yo ya tenía información por gente de Guerrero de qué era lo que había sucedido respecto a que los muchachos se subieron en camiones que transportaban drogas hacia Estados Unidos desde Iguala. Es decir, no era necesario rascarle mucho para saber que pudieron haber sido confundidos, y esto cabe como concepto, por las células criminales, quienes pudieran valorar que había una suplantación operativa para apoderarse de la droga por parte de los estudiantes. Lo otro, Vicente, era simple y llanamente cuadrar dentro de las escenas criminales la participación de efectivos militares, de efectivos policíacos, para entender que la configuración daba perfectamente para una emboscada de Estado en contra de los autobuses, en donde murieron también niños, adolescentes, de este equipo de fútbol Avispones, y en donde desollaron el rostro también de un joven de apellido Mondragón, a pocas cuadras hacia el interior de esa avenida principal donde sucedieron los hechos. Entonces, si todo había sido una operación de Estado, lo que se caía inmediatamente era el gobierno del Estado, los gobiernos municipales y las autoridades de seguridad públicas, tanto estatales como federales, quienes debieron haber sido los primeros en ser llamados para establecer con ellos sus declaraciones. Dentro de toda esta maraña que se fue consolidando durante todos estos años, Vicente, hay siempre una delegación de las secretarías como la de Gobernación en el Estado. Hasta el momento no tenemos una sola declaración del delegado de Gobernación en Guerrero, ¿sí?
porque ese personaje debió haber dado la primera información al secretario de Gobernación de lo que estaba sucediendo en ese momento, para que el secretario de Gobernación le diera a su vez parte al presidente de la República. Sabemos que pasaron casi 2 semanas para que se actuara desde nivel presidencia de la República, pero no hay una declaración en ese sentido del delegado de Segov. Esto es fundamental, porque estamos hablando de la política interior y de temas de seguridad interior. Entonces, no hubo en ese momento, no hay un testimonio del delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero. Esto es fundamental porque estamos hablando del nivel político, querido Vicente. No hay, cuando menos, una declaración pública de ese hecho, pero sí la debió haber y debe de haber información precisa sobre esto, porque esa es una línea política. No solamente estamos hablando de la línea en términos de las autoridades de justicia y las autoridades de seguridad, sino de la línea política. Allí pudo haber sucedido algo fundamental, Vicente, que terminó por generar el ocultamiento de todo un crimen de Estado en contra de los 43 estudiantes. Lo que hizo Cerón es una consecuencia de esto que yo estoy advirtiendo. Había información precisa, debió haber tenido el secretario de Gobernación información precisa de su delegado en Guerrero, para tomar una serie de medidas específicas. Y Cerón viene a aparecer en la escena posteriormente a todo esto, pero ya se sabía algo y ya se tenía que, ya había una preocupación del gobierno y de la Segov por hacer una contención de daños. Entonces, lo que ellos requirieron fue literalmente establecer con una mentira y con una serie de argucias y de patrañas todo esto que fue la verdad histórica. Y aquí viene otro factor fundamental: el papel de los medios de comunicación en la construcción de la posverdad del caso Iguala, un tema que aparece en el capítulo número 2 de Guerra Híbrida. Esto, Vicente y amigos, tiene un paralelismo histórico. Los periodistas, todos ellos comunicadores, periodistas, actores de la televisión, que establecieron como elemento, como criterio de posverdad, el ya supérenlo, son la recreación de los mismos periodistas de la masacre estudiantil de 1968. En la misma operación de encubrir al Estado, aquí ya con otros elementos, porque ya hay redes sociales en este tiempo, hace 6 años, hubo un revuelo planetario por esta desaparición, y ponen a unos personajes como Cerón. Tenemos desde luego al procurador, tenemos al secretario de Gobernación, tenemos al presidente, tenemos a los, obviamente, jefes policíacos, gobernantes, el gobernante del Estado, los gobiernos municipales, todo ello, con una muy fuerte presión de todo lo que es alternativo y de todo lo que se convirtió en una indignación planetaria. Pero la construcción de la posverdad es un fenómeno más reciente, y aquí es en donde estos medios de comunicación participaron literalmente en ello. Entonces, ¿qué hubo? Había un ordenamiento, porque esto se tuvo que trabajar bajo ordenamientos, de disciplinar la conducta mediática en favor de la posverdad. Mientras Tomás Cerón seguía construyendo una serie de falacias y seguían presionando al grupo, a los grupos forenses que venían de Argentina y a todas estas comisiones que se formaron e incluso a los padres de los estudiantes desaparecidos, de las víctimas. Pero hay que traspolar los hechos. Vamos a hacer un ejercicio de traspolación. ¿A qué vinieron o qué pretendían los jóvenes de Ayotzinapa? Pretendían ir a la celebración de hace 6 años, del 2 de octubre. Don Daniel, a ver si te tenemos por ahí. Creo que se nos ha ido la comunicación con Daniel Marmolejo, nuestro colega independiente, creador
de Incorruptibles, productor y director de Guerra Híbrida, que usted no se puede perder a través de su canal de YouTube, sí. 4A República. Ahora sí, mi querido Daniel, te seguimos escuchando. Sí. No sé en qué parte me habré quedado, Vicente, pero vuelvo a señalar el sabotaje del cual estoy siendo objeto en este momento. Lo dejo públicamente a la Secretaría de Gobernación y al doctor Alejandro Encinas y al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Estoy muy avergonzado y muy indignado de que me esté sucediendo esto mientras estoy hablando de un tema fundamental, que es la construcción de la posverdad. No sé en qué parte me quedé, querido Vicente. Estabas hablando de estos personajes del 68 y luego decías que los jóvenes, ¿para qué habían tomado los autobuses? Pues precisamente hace 6 años para trasladarse y formar parte de esos homenajes y la conmemoración por el 2 de octubre. Efectivamente. Bueno, pues los medios cumplieron entonces esta función, Vicente. Es decir, los medios de comunicación que en este momento son los medios tradicionales, que estarían recibiendo 3,000 millones de pesos anuales por concepto de pagos a publicidad, que son los que señalan de manera permanente y tratan de establecer una diatriba con todos los medios alternativos, cumplen exactamente la misma función que cumplió Televisa, que cumplieron los medios impresos en el año 68. Entonces, el que se esté desvelando esta circunstancia histórica, querido Vicente y amigos de Sin Censura, pues demuestra claramente que venimos del narcoestado, que es una herencia desde Salinas de Gortari y que se recrudeció terriblemente cuando las policías estuvieron bajo control de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Es decir, incluso lo puedo señalar, el legado a Peña Nieto es un legado directamente del calderonato en esta forma de destrucción de los modelos de seguridad y de los modelos de procuración de justicia, porque aquí ya se suma el otro factor fundamental. Es un tema en donde la justicia no ha llegado, Vicente, y se ha puesto incluso del lado de los criminales. Pero esto finalmente es el neoliberalismo, y esto es lo que estarían buscando todos los detractores del intento de transformación que tiene México y que se está dando. Es un intento porque todos los días se están intentando cosas bajo argumentos que fueron materia de propuestas electorales y que van muy bien. Pero cuando tú analizas que hubo toda una operación de delitos financieros a nivel global en los últimos 20 años, cuando valoras que los archivos FinCEN tienen una categorización que es el Suspicious Activity Report, en donde muchas de las transferencias y de los manejos de recursos pudieran venir ensangrentados, te das cuenta que finalmente los beneficiarios de todas las redes de narcotráfico, de violencia, de armas, todo lo que tiene que ver con la estructura de destrucción termina en Deutsche Bank, en JP Morgan, en Standard Chartered, en Bank of New York Mellon, en Barclays, en Societe Generale, en HSBC. Es decir, el aparato financiero es el beneficiario de todos los escenarios neoliberales, incluyendo la pérdida de la conciencia humanista en acciones como las sucedidas en Iguala. Igualmente las mineras, que durante los últimos años se dedicaron a robar territorios. A un lado de la normal, pues hay una minera también, el estado de Guerrero es muy rico. Entonces, la riqueza natural, el negocio de las drogas, la extorsión, el secuestro, el tráfico y el tráfico de personas, las desapariciones forzadas, las procuraciones de justicia dobladas, al igual que las policías, tienen una característica fundamental, forman parte del terrible negocio neoliberal que hoy el consorcio de periodistas independientes está dando a conocer con esta operación que finalmente sumaría 2 trillones de dólares, 2 a la 18 ceros. Esa es parte finalmente, Vicente, de toda la trama de dolor
en donde hay riquezas y de todos los países como México, como Colombia, Sudáfrica, los países que tienen riquezas naturales que finalmente son explotados y en donde no importa la vida de nadie. Lo que importa siempre es el valor que se autovaloriza, el poder crematístico. Y eso es de lo que se han tratado los gobiernos, que fueron cómplices de toda la tragedia que vive México, incluyendo estas desapariciones y ya, obviamente, el que se hayan encontrado algunos cadáveres. Ese es el negocio neoliberal, que termino yo reflexionando decididamente con algo. Que el tribunal no se doble, que no haya notas que digan que el tribunal estaba bajo asedio. No, el tribunal está siendo observado por la ciudadanía indignada porque los 43 detonó a todo el mundo y los ojos del mundo, en palabras de mi querido amigo y ya desaparecido Virgilio Caballero, estuvieron en México. Los ojos del mundo estuvieron en México, querido Vicente. Entonces, la palabra asedio no creo que sea la que corresponda, es la indignación y es la observancia al uso de la justicia para evitar por todas las vías que la carroza funeraria llamada México Libre pueda dar vueltas sobre este país. Querido Daniel, en aproximadamente 15 minutos, dice Anabel Hernández, se enlaza con nosotros para abundar sobre este tema. Déjame pedirte dos reflexiones que me parecen también primordiales en este momento histórico. Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no va a usar guardaespaldas y que recorrerá el país con la frente en alto. El presidente aseguró que no usará guardaespaldas pese a las protestas de los opositores a su gobierno en actos públicos y que recorrerá el país con la frente en alto porque no tiene nada de qué avergonzarse en su gobierno, contrario a lo que pediríamos muchos, que tuviera un cuidado especial porque se están pues tocando fibras muy finas en la mafia del poder, mi querido Daniel Marmolejo. Vicente, tenemos una actividad de acompañar con información, con investigación, con análisis, la transformación de México. Nada de esto es cómodo ni es fácil para nadie de nosotros. Hemos puesto en evidencias operaciones fraudulentas de miles de millones de dólares en México, e igualmente personajes como Santiago Nieto tienen decenas de miles de cuentas congeladas del crimen organizado. Yo valoro mucho la fuerza, el carácter del presidente de la República. No sé qué responder respecto a lo que él está señalando. Me parece que es una condición estoica y al mismo tiempo heroica. Pero no olvidemos de que en México es donde masacran más periodistas y que también el crimen organizado de la política durante muchos años desaparecía incluso a sus propios dirigentes políticos, a sus propios candidatos, como fuertemente Fernández Noroña señaló que fue el PRI el que asesinó a Colosio. Qué curioso que el mismo partido tenga una fundación que se llama Colosio y le rindan tributo, ¿no? a quien fue víctima del mismo sistema político y del mismo partido de Estado. Yo creo que es muy importante tener dos características para soportar este momento. Y no me refiero a los Frena, porque para mí los Frena no me significan nada. No niego que son un grupo neofascista, pero también quiero ponerlo muy claramente como un grupo distractor, que se sube a la escena con marrullería, esto que el presidente definió como matraqueros, ¿no? Realmente ellos quieren desviar la atención sobre temas fundamentales, Vicente, pero en este país todavía existen muchos intereses que no se logran desenmarañar. Cuando tú ves que muchos de estos bancos que he señalado dentro de esta red de corrupción de las últimas 2 décadas, de 2 trillones de dólares, tienen presencia en México, algunos de ellos, y que son muy importantes, te das cuenta que han cometido una serie de barbaridades y de tropelías. Es decir, han sido cómplices del crimen y la manera en la que el sistema neoliberal se puede sostener es que genere beneficios. Y ya vimos de qué manera genera beneficios.
genera beneficios muchos por operaciones criminales, por narcotráfico, por fraudes, por defraudaciones corporativas. Por toda esta estructura es como ellos pueden recibir todos estos flujos. De lo contrario, pues tendrían mucha, digamos, claridad y certidumbre y no sería necesario que JP Morgan, que todos estos bancos estuviesen bajo el Suspicious Activity Report. Es lo mismo que sucedió con la banca de Andorra, con la transferencia de Odebrecht de muchos políticos mexicanos, latinoamericanos, brasileños, argentinos, a ese banco en particular, o el tema que sucedió en 2016 de los Panama Papers y en 2017 de los Paradise Papers. Es decir, es muy difícil todavía desentrañar las redes de corrupción y yo particularmente creo que el presidente requiere más seguridad. Ahora bien, convengamos en algo. El presidente tiene una seguridad propia, natural, que es el acompañamiento permanente de los secretarios de Seguridad Pública, del secretario de la Marina, del secretario de la Defensa, del comisionado de la Guardia Nacional. Pero hay otros asegúnes, Vicente, en donde seguimos viendo el asesinato de periodistas, de defensores de derechos humanos en nuestro país. Entonces, valoro el estoicismo. Creo que la fraternidad de la cual habla el presidente en las arengas del grito de independencia son muy importantes. Pero ¿dónde está hoy Anabel Hernández? ¿Desde qué lugar del mundo se va a conectar hoy? ¿Desde qué lugar del mundo está Lidia Cacho? ¿Sí? Nos pone muy clara evidencia que se tuvieron que ir de México para poder continuar con su trabajo periodístico. Así es, mi querido Daniel, y cerremos con esto para que le quede claro a la gente a qué nos referimos. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirma que se está investigando a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón por el caso Odebrecht, que estas investigaciones son el resultado de lo que planteó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia, y lo que está haciendo la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, es corroborar que los datos presentados en esa acusación sean ciertos. Anuncia que la indagatoria va a finalizar en 3 meses y ha sostenido Santiago Nieto que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son 2 de las 70 personas mencionadas por Lozoya. Agreguémosle a Ricky Riquín Canallín, que regresa a la arena política hace unos días. En fin, 2 expresidentes investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí sí, ni para dónde hacernos. Por meses estuvimos buscando a Santiago Nieto cuando transmitíamos a las afueras de Palacio Nacional y una y otra vez decía, no hay investigaciones abiertas sobre expresidentes, no estamos investigando a Peña Nieto, no estamos investigando a Calderón. Pues hoy sí, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Y sabes qué, Vicente? Les van a encontrar desde Salinas de Gortari. No hubo ninguno de estos expresidentes que no haya cometido fraudes, que no haya estado en actos de corrupción. Todos ellos fueron concesionarios, fueron destructores del modelo de Estado-Nación y muchos de ellos son verdaderos apátridas. ¿Dónde está, por ejemplo, el patriota Ernesto Zedillo? ¿Dónde se encuentra el patriota Salinas de Gortari? ¿Dónde se encuentra el patriota Luis Videgaray? ¿Dónde está el patriota Enrique Peña Nieto? Bueno, hay un genocida que está en México y en fin, el entoloachado Fox, pues se anda fuera de la realidad, no importa dónde esté. Realmente, Vicente, todos estos, hay que señalarlo de manera muy clara, que se paraban en el palco del Palacio Nacional para arengar el grito de independencia, son traidores a la patria, Vicente. La mayoría de ellos no está en México siquiera, y muchos de ellos lo que tienen son negocios transnacionales, operaciones internacionales. Mira, no hay que ser realmente muy ducho en la materia para entender
que las operaciones, el lavado de dinero, los fraudes que han hecho personajes como Tomás Herón, que se habla de los 1,000 millones, como la riqueza de Genaro García Luna, todos estos personajes son infinitamente menores que sus jefes, infinitamente menores. Entonces es obvio que les van a encontrar, pero eso es obvio. El tema ahora fundamental es que los lleven a procesos, que los lleven a juicios, que vean si pueden ser vinculados a procesos, Vicente. Hay cosas que no van a quedar en el pasado porque son acciones que siguen teniendo vigencia para la justicia y sobre eso se tendría que analizar. Ahora bien, ellos ya no tienen fuero, pues el fuero es para el cargo. Ellos son sujetos que pueden estar sujetos a la ley, individuos sujetos a la ley y a la justicia. Bueno, pues hay que aplicárselas, Vicente. Hemos hecho mucho trabajo ciudadano ahora, que la Corte, pues ahí lo tiene bajo sus criterios, ¿sí? Y algo que también yo quisiera señalar, Vicente, si la Corte se disocia del pueblo de México y de la necesidad de hacer justicia en México, tiene que haber reformas a estas estructuras del Estado, reformas muy profundas al aparato de justicia, y tienen que trabajar los legisladores a fondo. No podemos tener grupos de aristócratas, de élites juristas disociados del pueblo de México. Si el presidente no lo está haciendo, es más, si el presidente dice, pues yo no voy a generar un gasto al erario por cargos a mi seguridad personal, estoy decidido a dar un frente histórico, bueno, pues es porque se ha vuelto el republicano más vinculado a su pueblo. Es un auténtico líder lleno de virtudes, lo diría Montesquieu. Consecuentemente, lo que estaríamos viendo sería acuerdos, prebendas, control que todavía tendrían los expresidentes de la Corte, que fueron quienes pusieron a estos sujetos allí. Entonces tenemos que evitar que eso suceda y romper con el paradigma de que no hay justicia justa. Mi querido Daniel Marmolejo, como siempre es un deleite escuchar el análisis que nos compartes en Sin Censura. Yo no me voy a cansar de invitar a las personas, a las más de 16,000, 17,000 personas que están conectadas en estos momentos en vivo y en directo en Sin Censura para que apoyen tu canal de YouTube. Búsquelo como 4A República, 4 con número, 4A de cuarta, 4A República, y ahí puede ver los 3 capítulos de Guerra Híbrida y no se pierda tampoco Los Incorruptibles. Mi querido Daniel, tú sabes que te agradezco, pero sobre todo que te apoyo, te respaldo, te admiro. Vicente, ¿le entras a Un Incorruptible? Te invito públicamente. ¿Cuándo? Usted ponga y yo salto. El próximo viernes, si te parece, terminando tu gran programa nocturno. Pues ya está, Meme Yamel seguramente está tomando nota para cerrar unos minutitos antes de las 10 y podamos enlazarnos a tu sistema para acompañarlos, y para mí será un honor, mi querido Daniel Marmolejo. El honor es de todos nosotros, Vicente, y bueno, pues continuemos con la transformación del país. Finalmente los datos que da el presidente son impresionantes, el desenmarañar el tema de los 43 es fundamental, y solamente si me permites un anuncio, Vicente, el 2 de octubre, conmemorando el 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco y conmemorando la desaparición forzada de los 43 normalistas, voy a lanzar un programa reflexivo sobre el año 68, la importancia que tiene históricamente ese año para México, y desde aquí hago ese anuncio y lo quiero compartir con todos ustedes en 4A pues qué bueno, en YouTube. Qué bueno que el anuncio lo haces aquí y que la gente que nos sigue, que aprecia lo que haces también y que le aportas a Sin Censura, que vaya a 4A República, se suscriba, le dé clic en la campanita y que siga apoyando el periodismo independiente y alternativo que fluye a través de tus invitados y del trabajo que realizas. Mi querido Daniel, por lo pronto te mando un abrazote y en solidaridad por estos cortes que estás teniendo que ya se parecen mucho a los que venimos sufriendo por meses en Sin Censura. No estás solo, querido hermano Daniel Marmolejo.
Muchas gracias, Vicente. Yo no quisiera hacer una carta señalando de dónde vienen los ataques, pero quien conoce un poco la trayectoria de los últimos años sabrá quiénes están en este momento fraguando en contra de tu servidor. Por lo tanto, pues yo solamente me mantengo atento y en solidaridad con todos, y desde luego también con Hans, que tuvo una gran participación, y un enorme saludo y felicitación a Anabel Hernández, quien dará mucha nota el día de hoy. Gracias, Vicente. Que así sea, mi querido Daniel Marmolejo, un abrazo.